Onda Social, un podcast de Social Co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 0 de Onda Social. Este es el podcast de Social Co para las fundaciones, las federaciones, las confederaciones y otras entidades que creen en el poder de la comunicación para transformar el mundo. Con este podcast queremos crear una red de conocimiento que fortalezca a todas las organizaciones que quieren multiplicar su impacto y que lo quieren hacer además a través del marketing y la comunicación. Cada mes vamos a publicar un nuevo capítulo en el que esperamos que encuentres inspiración, herramientas y estrategias para impulsar la comunicación de tu red y para llevar el mensaje de tus entidades más lejos. Pero hoy, en este episodio piloto, vamos a empezar dando algo de contexto a los procesos de fortalecimiento enfocados en la comunicación digital. Lo hacemos desde nuestra experiencia de más de 15 años como agencia especializada en este sector. Y para ello me acompaña en el estudio Virginia Castrejana, que será mi compañera de viaje en este y en los siguientes capítulos. Hola Virginia, compañera presentadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, pues bien, pues bastante ilusionada, la verdad, que todo el tiempo que llevamos hablando de podcast, del audio, de nuevos formatos, de videopodcast y bueno, pues me hace especial ilusión estar metida en uno para Social Co, con el resto del equipo que tenemos detrás, Raquel, Alicia, Sandra, bueno, y los Social Cores apoyando y participando. Y bueno, pues aunque nos vemos todos los días, pues es un lujo poder charlar con vosotros y hoy en especial con Virginia, ¿no? Para poder hablar relajadamente sobre cosas estratégicas y que molan. Hola Virginia Moraleda. Hola Vir, hola Javi. Pues yo también muy ilusionada. Creo que vamos a aprender mucho con otras entidades, con vosotros y bueno, pues como lo hacemos siempre, ¿no? En las asesorías, en los talleres y me da a mí que lo vamos a pasar muy bien también. Bueno, es que ya nos conocemos desde hace unos añitos, ¿verdad? Más de una década ya trabajando juntos, los tres, en un tiempo en el que hemos visto también cómo evolucionaba el tercer sector y en concreto todo lo relacionado con lo digital, que ya no tiene nada que ver a cómo estaba el panorama hace una década. Ya te digo, yo cuando llegué aquí, que ya estabais vosotros por aquí, por supuesto, pues me acuerdo de muchas entidades que ni tenían redes sociales o que estaban empezando o que estaban pero no estaban o bueno, cómo han evolucionado las webs, que tanto hablamos nosotros de nosotras de ese paso, ¿no? De contarlo todo a cómo están ahora, bueno, y así con todos los canales, ¿no? De hecho, bueno, a mí siempre me llama la atención cuando Virginia cuentas la historia de los inicios de Social Co y que está bastante relacionado con lo que vamos a hablar después, ¿no? De que tener esa visión de lo que está pasando hoy en día en el contexto digital que va tan rápido te ayuda a tomar decisiones pues antes de tiempo y que pueden venir muy bien a las organizaciones. Eso, cuando hablabas de cuando nació Social Co, pues es que nadie estaba dando servicio digital, por ejemplo, especializado al sector, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que yo soy muy de storytelling y siempre hablo de esto contándolo así como una historia, ¿no? Que yo trabajaba en una entidad y de repente empezaron a llegar pues estos mensajes, pues como ahora con la IA, en aquel momento con las redes sociales, ¿no? Que uno estaba en redes, que el otro te invitaba, y bueno, pues Santi, que es el otro socio de Social Co, empezó a ver que aquí ya no había conocimiento suficiente, ¿no? Para dar servicio a las entidades, ¿no? Unas especificidades muy concretas de comunicación y unas herramientas cambiantes y un contexto en pleno boom en lo digital, era muy difícil dar con la clave, ¿no? Y bueno, por eso fundamos la agencia en su momento, pues para cubrir esa necesidad. Pero claro, es que de aquellas a estas, que no sé, es que estamos hablando de cosas completamente distintas con las mismas entidades, ¿no?
Sí, es que al final el contexto influye muchísimo, ¿no? Al final no estamos aislados y todas las acciones que queramos llevar a cabo, pues no tienen que tener en cuenta siempre ese contexto si queremos avanzar, ¿no? Es lo que siempre recomendamos en nuestros cursos, poder imaginar, prever iniciativas, siempre adelantándote a ese contexto tan cambiante, ¿no? Mm. Claro, esa es la clave, y más para entidades como las que forman el tercer sector, ¿no? Que tienen unas características muy concretas de falta de recursos, de falta de tiempo, de atomización, eh, de unos públicos muy concretos, y de repente, si no están imbricadas en el contexto de qué se cuece en las redes, de qué herramientas hay, de qué, bueno, pues su mensaje pasa completamente desapercibido. Sí, de hecho, estaba pensando que teniendo en la cabeza, por ejemplo, eso, ahora que vamos a hablar durante algunos programas de el fortalecimiento institucional y de proyectos hechos, ¿no? Muy pensando en las entidades, etcétera, de repente, pues igual estás pensando en hacer una estrategia con unos canales o hacer una serie de actividades, pero no has previsto, no has estado investigando ese contexto, no solo el social, sino el del sector, qué redes sociales están en auge, se ha llegado, qué es eso de la inteligencia artificial, que hace un año parecía que era el futuro y de repente nos está pasando por encima. Así que el contexto en general es importante también, ¿no? Virginia, no solo mirarse para adentro, sino mirar es que hasta allá donde te puedas imaginar. Mm. Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, que tenía un profesor de comunicación audiovisual que siempre decía: "Es que vuestro trabajo, empieza desde llegar a la película y estudiarse los créditos, a leerse todas las revistas y a ir a todos los museos que encontréis por el camino". Pues esto, 30 años después, pues es aplicable, ¿no? O sea, ahora mismo no puedes estar al margen de lo que está pasando con X, por ejemplo, o de X, por dónde va TikTok o todavía me resisto a llamarla X. Twitter. claro, a lo mejor tienes que estar pensando que tu estrategia tiene que estar centrada aquí, o tiene que irse de aquí, sin dar ninguna pista, ¿no? Pero tienes que saber lo que está pasando. Me acuerdo cuando hacía el panadero en alguna gran ONG que le llamábamos, fotocopiar las noticias de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, que era un trabajo que me gustaba bastante y, y todavía cuando buceo por X, aunque no me guste, digo, estoy haciendo el panadero, hay que hacerlo. Eso, pues ahora hay que saber qué están haciendo los y las jóvenes, hay que saber quién manda dónde y por dónde van las cosas, porque si no, pues es una pérdida de eficiencia y de eficacia bestial, ¿no? Y de eso vamos a intentar hablar en estos podcasts y de mucho más. Sí, no se puede perder tampoco de vista la parte tecnológica, ¿no? Estaba apuntando aquí, hemos hablado de desde hacer el panadero, como comentaba Virginia Castrejana, simplemente con una máquina de fotocopias, ¿no? Y seleccionando noticias, a X o la inteligencia artificial que hemos hablado antes. También muy importante tener en cuenta esta evolución tecnológica, ¿no? Ver dónde están las tendencias del sector, qué están utilizando las grandes entidades y, bueno, analizar su evolución y aprender también de ellas. Claro, a ver, esto de aprender de las grandes y saber qué se está cociendo, pues muchas veces puede sonar a huevo de avestruz, ¿no? Mira, esto es un huevo de avestruz, tú que eres una gallina, a ver qué puedes hacer con esto. Pero es que es verdad, o sea, si hay que mirar la tecnología, es una gran escuela fijarse en lo que hacen las grandes. Pues mira, nosotros siempre ponemos de ejemplo pues lo que pasó en el COVID. Las más grandes, las que ya habían dado pasos en tener una tecnología adecuada y tenían su visión tecnológica definida, tuvieron una adaptación rapidísima, pero las pequeñas, pues que tenemos otras condiciones o que tenéis otras condiciones y que estáis más ligadas al día a día, al destino finalista de las actuaciones, pues tuvisteis que reinventaros, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de ya tener ese conocimiento, esa visión, de tener la mente abierta a lo que está pasando,
ya es un paso dado. O sea, no, siempre cuento también que una de las grandes frases de mi vida es: no hace falta que sepas hacerlo, tienes que saber que se puede hacer. Y ya está, ¿no? Y esta es un poco la clave de la innovación. Qué interesante, qué interesante. Hablabais de tecnología y eso me venía a la cabeza, pues las personas que están haciendo proyectos técnicos para el fortalecimiento, para intentar hacer el engagement de las comunidades o intentar poner una intranet común y de repente no han hecho un buen análisis, ¿no?, de esa tecnología que se necesitaría, y de repente falla el proyecto porque en algunas de las entidades pues no puede haber esa adopción porque no existen los recursos. Así que no sé si habría como un listado de hacer, de ver qué aspectos, ¿no?, tienen que tener en cuenta también y hacer una auditoría tecnológica, que además ahora hay bastantes fondos, ¿no?, también europeos como para poder, o europeos, de fundaciones, convocatorias de proyectos sociales como para poder poner esas piezas. Te refieres un poco a la parte de los básicos, ¿no? A ese equipamiento Sí, sí, que hablamos indispensable. de tecnología y no estamos hablando de blockchain todavía o de SIA y tal, sino tengo un móvil. Sí, ya, sí, además un móvil hoy en día resuelve muchas cosas, ¿no? En el ámbito de la comunicación especialmente, y con millones de aplicaciones, un móvil adecuado, ¿no? A Un móvil adecuado y un móvil del trabajo, que no se me mezclen las fotografías de la comunión con las que luego pueda tener, ¿no? O sea, que a veces es como, si quieres que te haga Sí, viral. claro, claro. Esto, mira, nosotras mismas ahora, con el lanzamiento de este podcast nos está pasando, ¿no? ¿Qué equipamiento necesitamos? ¿Podemos sacar algo en condiciones con el nivel de calidad suficiente? Pues necesitamos unos micros o necesitamos unas conexiones determinadas, o bueno, qué componentes son indispensables para llevar a cabo esa adaptación al entorno, ¿no? Pues desde ordenadores, dispositivos móviles, la conectividad, no sé, hasta la compañía que utilizas, pero luego pues muchas otras cosas detrás, ¿no? Si estás hablando de relación con personas, dónde van los datos, dónde los guardas, si vas a hacer transacciones económicas, existe una pasarela de pago, no existe, segura, a través de dónde accedo. Bueno, al final todo, incluso el almacenamiento de esa información a nivel legal, a nivel de espacio, a nivel de... Pues este es el punto donde deberíamos empezar, ¿no? A hablar de adaptación al contexto en las entidades. Sí, Sí, yo yo me creo acuerdo. que... Perdona, Discúlpame, Javi. Virginia. No. No, yo iba a comentar que al final es como un océano, ¿no? O sea, estaba escuchando a Virginia y era como, bueno, pues tienes que tener en cuenta la conectividad, la velocidad de transmisión, qué aparatos vas a utilizar, cómo los vas a hacer, el tema legal. Al final es un océano y, bueno, por eso es muy necesario este tipo de informaciones y este podcast como el que estamos haciendo aquí en SocialCo, porque ayuda también un poco a centrar el tiro. Estoy pensando también en los canales, por ejemplo. Muchas veces pues, nos llegan entidades de todo tipo que nos hacen la pregunta de, bueno, tengo que poner el peso más en mi web, tengo que ir más hacia las redes sociales están empezando a decaer, sí, no, los boletines que resulta que decayeron también hace años, resulta que luego no. Al final es un universo, ¿no?, donde muchas veces hay que ser muy claro en el análisis, ¿no? Porque es fácil perderse también. Sí. A ver, esto que acabas de decir yo creo que es clave y que no nos cansamos de repetirlo, ¿no? No se trata de abrir canales por abrir canales, de instaurar tecnología por instaurar tecnología, o de meterse ahora a saco en la IA, porque sí, siempre hay que partir de una necesidad, de un análisis y de una estrategia, y ahí hacia adelante. Es verdad que es muy fácil perderse. Tú has descrito un océano y creo que es una imagen visual muy, muy clara. Hay muchas ayudas, hay muchas fuentes, o sea, desde ayudas económicas como las que mencionabas, Vir, antes, ¿no? De fondos europeos, de entidades privadas,
de mucho tipo a la implantación de la tecnología y de la comunicación. Luego puede haber recursos como este podcast, nuestro blog y los de otra mucha gente. Em, pero en realidad todo tiene que partir de ti misma y de en tu propio análisis y las conclusiones. Una buena estrategia, porque a lo mejor te basta con una red social y es donde tienes que poner el foco. O bueno, pues lo que digo, a lo mejor muchas veces, por ejemplo, también comentamos sobre herramientas de pago. Es que las herramientas de pago son difíciles en las entidades eh, porque no están cubiertas por las determinadas subvenciones. Bueno, pero al final te ahorra mucho trabajo, esto es estratégico para ti o no. Bueno, al final todo es cuestión de tomarlo con cabeza y planificarlo. Sí, escucharte, la verdad es que tiene, o sea, tiene mucho sentido a medida que te voy escuchando explicarlo, ¿no? Pues ese análisis, esa auditoría previa parece como un paso sencillo, además de hacer, que lo puedes hacer desde el punto de vista de la tecnología o incluso nosotros cuando hablamos de medición o de hacerse preguntas inteligentes, ¿no? De tengo este canal, pero ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo? O sea, hemos ido poniendo canales a lo largo del tiempo, a veces un poco obligados o un poco sin una estrategia general o luego ha evolucionado. Entonces, yo creo que evaluarlos todos, no solo de si siguen siendo responsive o no en un mundo en el que se navega por el móvil o otro tipo de tecnología, sino del de ahora me está sirviendo para algo, debería poner el esfuerzo aquí, sacar datos que me permitan además medir el esfuerzo, ¿no? Y creo que eso tendrá mucho que ver con la sostenibilidad de esos proyectos que generalmente además cuando tienen que ver con la tecnología cuesta muchísimo implantar y más estamos hablando de redes de entidades, de redes de... con lo cual, solo si he hecho una buena selección de canales y sé lo que tengo que hacer con ellos, probablemente el proyecto acabe siendo sostenible en el tiempo y funcione para todos por igual, ¿no? Porque has tenido en cuenta cosas como, como esa. A ver, es que me parece un punto esto que acabas de comentar, ¿no? Porque no solo es ese análisis previo, creo que lo que tú estás introduciendo, ese concepto de sostenibilidad, es fundamental, ¿no? Hablábamos esta mañana precisamente en el desayuno es que a lo mejor antes tenía sentido que estuvieras en esta red, no voy a mencionar ninguna en particular, pero antes te funcionaba, pero ahora es que estás perdiendo recursos porque estás ahí como para nada. Entonces, revisar las herramientas, los canales, las estrategias es tan importante como diseñar las propias estrategias, que vas a piñón. Mira, uno de nuestros primeros proyectos, antes de Tibir, justo cuando llegaba, Javi lo recordará bastante, hicimos un análisis muy detallado para una entidad que decidió hacer parón y mirarse a ver todo lo que estaban haciendo. Sí, sí, lo Y recuerdo. uno de los datos más impactantes que nos salió es que, bueno, producían muchísima cantidad de información, pero que había noticias que leían como 15 personas y que además nosotras nos reíamos con el cliente diciendo, es que sois vosotras mismas revisando que está todo bien. Al final, si produces 10 noticias a la semana, pues tu público no tiene capacidad de leerlas. En este caso, estamos poniendo un ejemplo. Pues esa misma revisión que te está dando este dato de que no es que esta noticia sea un hecho aislado, sino que es una pauta, que hay muchas noticias con muy poca lectura, te está indicando que tienes que cambiar tu estrategia porque no estás siendo eficiente ni eficaz. Creo que ibas por ahí, ¿no? Sí, 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 claro, claro, lo de siempre, lo que siempre decimos y al final analizar y medir parece de, ahora me voy a poder, ¿qué trabajo me va a costar? Pero es que luego me va a ahorrar trabajo, ¿no? Pues me quito este boletín que no está leyendo nadie y que me lleva 2 horas a hacer. Sí, me acuerdo perfectamente de ese proyecto. Creo que fue muy útil para esa entidad y fue también bastante valiente, en el sentido de que lo más común es dejarnos llevar por la inercia y seguir con las mismas dinámicas que tenemos, aunque
empiezas a pensar que no funcionan, ¿no? Y de hecho yo creo que eso es lo que motivó ese parón, ¿no? Pero te faltan esos datos, precisamente para ver si estás dedicando los recursos a aquello que va a ser más productivo, porque al final hemos hablado de contexto, de tecnología, de canales, pero también es muy importante saber con quién cuentas detrás de esos canales, ¿no? Y de esa tecnología, qué recursos humanos tú puedes invertir en estos procesos, que bueno, para las entidades sociales, en general para cualquier organización, pero para las entidades sociales, pues son muy importantes, ¿no? Los recursos humanos, porque normalmente están limitados. Entonces, es verdad que las personas aquí también juegan un papel crucial. Sí, además entiendo muy bien lo que quieres decir de valiente y las inercias, ¿no? Porque, claro, tú sabes lo que sabes, vas aprendiendo del contexto, el contexto va súper rápido y entonces pues vas a lo que sabes hacer. O sea, es difícil que hoy salga una red y yo sea experta en esa red mañana y demás. Entonces pues tiendes un poco a hacer lo que hacías antes. Bueno, también otra deformación del sistema que te encuentras es que no evalúas porque no tienes tiempo o recursos para evaluar. Y lo que estás haciendo entonces es perder recursos que no están sirviendo para nada. Pero bueno, esta es otra. Pero yendo al tema de las personas que introduces, claro, es como la tercera pata o esa clave, ¿no? De todo. Está en la tecnología, están los canales y están las personas y están a un lado y están al otro, ¿no? Está desde a quién me dirijo, qué tecnología usa, para qué la usa, por qué, ¿no? Tecnología y canales Ujú. también, qué habilidades tiene, qué conoce, qué quiere en cuanto a tecnología, ¿no? Es más innovadora o menos, entrará. Bueno, pues voy a poner otro ejemplo de señora mayor. Pues cuando antes de empezar en Socialco, cuando difundíamos información de los cursos, hacíamos, claro, folletos, hacíamos web también, hacíamos mailing, etcétera, etcétera, pero las inscripciones eran por fax. Y Madre después, mía, cuando las cambiamos al email, la revolución. es la revolución, y había personas que les costó más asumir ese cambio te mando un papel físico, confirmo haciendo clic, ¿no? Siempre contamos también la anécdota internamente de una persona que nos llamó y nos dijo, pero ¿cómo voy a hacer clic si es un papel, ¿no? Porque no entraba en su... Y eso es fallo nuestro, por supuesto, ¿no? Porque no te has adaptado, porque no le has dado las herramientas adecuadas. Con esta perorata, lo que quiero decir es que cuando propones un cambio de canal, de tecnología y demás, primero tienes que haber hecho esta reflexión tecnológica y luego ser consecuente con el cambio que has propuesto. En el caso de las redes, por un ejemplo, voy a crear una intranet o voy a instaurar una nueva herramienta de comunicación interna, no la pones ahí y la tiras, sino que tienes que hacer un acompañamiento, tienes que formar a las personas, tienes que dinamizarlas, tienes que controlar el proceso, cada persona tiene que saber qué papel tiene en esto, y eso es importante en muchos tipos de comunicación, ¿vale? Mm. La verdad es que lo de las personas, yo creo que es como la parte más importante probablemente en estas piezas que estamos diciendo, ¿no? A la hora de diseñar un proyecto, y a veces lo más difícil de gestionar. O sea, hacer mucha pedagogía interna, ¿no? Y hacer ese proyecto muy participativo para que la herramienta cubra las expectativas, las necesidades de todo el mundo. Eso me venía hablando de todo esto y luego me imaginaba, claro, que hay otra parte importante que son las personas usuarias, en los que a veces igual la tecnología o no es la respuesta, que hoy en día creo que es difícil que la tecnología o los proyectos de comunicación digital, de redes sociales no sean, o hay que vencer esa brecha digital, ¿no? Que yo creo que también hay muchas entidades y muchas organizaciones poniendo esa pieza, haciendo proyectos para que todo el mundo pueda acceder a un mundo en el que ya prácticamente hay cosas de las que no te enteras si no estás en los canales digitales, ¿no? O en las comunidades en red, por ejemplo. Sí, precisamente creo que la clave de todo esto es eso, es crear un proceso planificado
creación, implantación y uso de los canales, ¿no? Y de conseguimiento y con todo. Me estaba acordando, no sé si fue contigo, Javi, o contigo, Vir, de una entidad que nos había contado precisamente de un cambio tecnológico que había tenido y gracias a una convocatoria de ayudas en la cual en el proceso solo había estado una persona y luego esa persona se fue y luego nos contaba la que fue nuestra clienta en ese momento, nos decía, con lo cual ahora tenemos un Ferrari y nadie sabe conducir, ¿no? Ujú. Estoy intentando recordar, es que como no podemos decir nombres de entidades y pasan tantas por nuestras manos, yo creo que Viri y yo estamos ahí dándole al coco. Me suena algo por Valencia, Javi, me suena algo por... Ah, vale. Las intranets, las intranets da para un programa de podcast, ¿eh? Ahora que estabas, lo que hemos visto y cómo evoluciona la comunicación interna y las herramientas al servicio de... Yo creo que tenemos tema para... Claro, ahí puedes encontrar muy fácilmente ese ejemplo, ¿no? Es que tenemos una intranet muy potente y nadie la usa, ¿no? Y es como, bueno, pero las personas necesitaban este canal, han sido formadas, han sido acompañadas, hay un procedimiento, hay una persona responsable del canal, ahí está dinamizado. Bueno, pues creo que hablaremos de esto también. Claro, de ahí la importancia justo de la estrategia, ¿no? De no estar tomando esas decisiones un poco por intuición o por comodidad o por la dinámica que se esté llevando, sino, bueno, pues ver, contamos con estos recursos, estos son nuestros objetivos, esto es lo que podemos alcanzar, esto es lo que queremos hacer, y llevar que todo sea un proceso que esté dirigido por una estrategia. Sí, está claro. Yo creo que nosotros os podemos dar algunas claves, pues, de cómo un proceso web de este tipo puede ser llevado a buen término, pero esta recomendación va a estar subyacente en todos los capítulos, ¿no? Esta que acabas de mencionar, quiero decir, Javi, no hagan nada si no lo has pensado bien. Bueno, entonces, en definitiva, Virginia, podemos concluir un poco a modo de resumen que para cualquier proceso en general y en concreto de fortalecimiento de las entidades a través de la comunicación, tenemos que tener en cuenta el contexto del que hemos hablado al principio, el contexto en el que nos estamos moviendo, la tecnología que vamos a utilizar, los canales donde queremos tener presencia, cuáles son los más adecuados, las personas, tanto los recursos humanos con los que contamos como las necesidades y las capacidades de nuestros públicos, ¿no? También ese tema de la resistencia al cambio que mencionabas con tu anécdota. Y todo esto meterlo en la batidora de la estrategia, ¿no? Meterle a todos pues, sus tiempos, sus presupuestos y sus procesos. Eso es. Me ha encantado el resumen, lo veo súper aplicable además, o sea, son como estos 5 pasos que pueden ayudar mucho a pensar en la fase de diseño, de intentar hacer los mejores proyectos para que al final siempre las entidades para las que trabajamos están al servicio de mejorar la vida de muchas personas en España y fuera de aquí. Así que nos quedemos con este mensaje para el primer episodio. Yo creo que con muchas ideas para poder seguir contando proyectos que han resultado exitosos en la práctica y probablemente hayan tenido en cuenta este círculo. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, ¿no? Hasta la próxima. Un placer, Javi, Virginia. Muchas gracias, compañera, y muchas gracias, Virginia. Bueno, nos vemos. Has escuchado Onda Social, un podcast de Social.co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Puedes encontrar muchos recursos gratuitos para mejorar la comunicación de tu ONG en nuestra web, en socialco.es/recursos. Si te ha gustado este podcast, no olvides seguirnos y dejarnos una valoración en tu plataforma habitual. Nos vemos en la siguiente.